Bueno, pues seguimos aquí con María de Alba, esta gran escritora. María de Alba es profesora de literatura y estudios culturales en el TEC de Monterrey, pero para lo que estamos entrevistándola es porque es autora de algunas novelas muy interesantes, como A través de la ventana, Antes del olvido, Lo que guarda el río, Un corazón extraviado, y bueno, también otras novelas más. Y también ella fue eh, digamos que editorialista, trabajó en dos periódicos y ha recibido algunos premios y ha sido finalista en varios concursos. Pero lo que nos presenta este año en la Feria Internacional del Libro, María de Alba Levi, espero que la conozcan personalmente porque la verdad, aparte de buena escritora, es una persona que, que al momento de tú verla y conversar con ella, sientes esa vibra, esa tranquilidad, esa armonía y ese deseo por querer hacer las cosas bien. Entonces, pueden ir ahí a la Feria Internacional del Libro todos los días, es gratis, pero sobre todo el día 4 de octubre a las 8 de la noche. Y si compran el libro, pues claro que se los va a autografiar o cualquier cosa que quieran que les autografíe. Este libro se llama Todo lo que no sabemos. Y bueno, si ustedes leen la contraportada del libro, pues habla de algo de un asesinato y ya me está dejando intrigada. Habla de los años 70, habla de las narraciones de este asesinato, habla de un detective. Bueno, para quienes les gustan este tipo de novelas, yo creo que a casi todo el mundo nos gusta este tipo de novelas. Yo quisiera que María nos ha estado compartiendo algunos consejos para ser buen lector, buen escritor, porque como bien dice ella, el leer hace que la mente sea crítica, que la mente se mueva, que la mente pueda funcionar mejor y que no asimilemos todo lo que escuchamos como aletargados, sino que seamos críticos. Y quiero que me platiques un poco de este libro, cómo te llega esta inspiración de todo lo que no sabemos y, y por qué se llama todo lo que no sabemos, porque si estás hablando de un hecho que sucedió, pues como que todo lo que no sabemos, si fue un hecho conocido. Platícanos un poco. Pues mira, esta novela que se titula así, toma su origen en una historia familiar bastante, pues ya lejana, de hace 50 años. Yo hace 50 años, pues tuvimos un tío que fue asesinado. Él estaba casado con la hermana de mi madre y la historia está basada en esa historia, pero está ficcionalizado, sobre todo porque no hay cosas que no se supieron de la investigación, el archivo policial está perdido, contaba con algunas notas periodísticas del caso, pero bueno, ahí empieza parte del misterio de todo lo que no sabemos, ¿no? Esa es una de las muchas cosas que no sabemos, es esa. Nunca se pudo clarificar ese crimen. Sin embargo, dejó viuda a mi tía a los 38 años y a mis primos huérfanos de padre, niños y los dos mayores tenían 14 y 13, 14, 13, 11 y 6. Entonces, la novela está contada sobre todo desde el punto de vista de los niños, porque en esa época creo que hoy en día se socializan un poco más ciertos temas, pero en esa época como que no se le decían nada a los niños, sobre todo de cosas de este tipo. Entonces, ni yo que era la prima, ni ellos que eran mis primos, entendíamos muy bien lo que estaba pasando, ¿no? Entonces, también todo lo que no sabemos, ¿verdad? No, los niños hacen sus propias conjeturas, son sus propios detectives, etcétera, ¿no? Por supuesto, en la novela también hay un detective real, que es el que está llevando a cabo el caso, y entonces hay tres contrapuntos. Los niños, con lo que ellos están tratando de investigar del mundo adulto. Yo por ahí en la novela digo que los niños nos hacemos adultos no por grados escolares ni por cumplir años, sino cuando entendemos las simulaciones del mundo adulto y todo aquello que está vedado para nosotros, ¿no? Es decir, los niños crecen a golpe cuando entienden los secretos de los adultos, ¿no? Este, y por otra parte, está el detective que ya mencioné, que está investigando el caso,
y está también una mujer de edad media en el presente que te das cuenta que es una de las hijas, bueno, la hija, la única mujer, hija del hombre asesinado, y ella se encuentra enfrentada por un diagnóstico de cáncer, Oh, y entonces en las quimioterapias a las que asiste para el tratamiento, ella ve al padre y habla con el padre, o sea, que el padre asesinado pues casi 45 años antes, ¿no? Entonces, se empiezan a tocar las dos historias de esa manera y se recupera la memoria de la vida del padre a través de los recuerdos de ella, de su infancia, de antes de que muriera el papá, ¿no? Entonces está el cáncer de la mujer, el asesinato del padre y la visión también de los niños, ¿verdad? De la época y del detective. Entonces así es como está armada la novela. Está situada en los 70 porque el caso del personaje de la novela es que él lo asesinan a los 8 meses del asesinato de Eugenio Garzazada, que fue el fundador del TEC, por el mismo grupo guerrillero. Entonces, eso fue lo que le dijeron a la familia, eso fue lo que salió en los diarios. Sin embargo, pues el caso de mi tío y el caso de la novela, en ese sentido se parecen, no era un hombre que encajara con el perfil, puesto que no era un hombre pues de mucho dinero, ni tampoco era una persona conocida, era una persona más común y corriente. Entonces, hay muchas conjeturas, por lo tanto, alrededor del asesinato. Entonces, pues el lector ahí se va a meter a ver todas las conjeturas que hay, ¿no? Por otra parte, todos yo creo que sabemos que esa década fue terrible porque también hubo, a la vez que hubo casos tremendos por parte de estos grupos guerrilleros urbanos, que hubo hechos o en Guadalajara, en Monterrey, en la Ciudad de México, se cuentan varios casos, pero también hay guerrilleros pues que fueron detenidos arbitrariamente, que fueron desaparecidos, torturados y asesinados por el gobierno pues de Luis Echevarría. Entonces, y la Dirección Federal de Seguridad, que estaba a cargo en esa época por Fernando Gutiérrez Barrios y otros personajes muy oscuros de la política mexicana. Pensemos que los 70 es la última década absoluta del PRI. ¿Y por qué lo digo? Porque en los 80 empiezan a formarse otros partidos y empiezan a entrar aires más democráticos al país, ¿no? Pero los 70 es esta década donde todo empieza a reventar, ¿no? Porque ya el sistema político mexicano pues ya tenía muchos años desde la revolución hasta esa época, ¿no? Entonces ahí pues está esa parte, pero también está la parte, como te decía, de los niños, ¿no? Los niños cómo ven los secretos, el silencio, lo que no les dicen, cómo juegan esos niños de los 70, van al estreno de la película Star Wars, admiran a Nadia Comaneci, les encanta el programa de la Mujer Maravilla, Batman y Robin, o sea, es una novela que está, no todo es oscuro, también tiene toda esa parte pues de las infancias, ¿no? Entonces, pues más o menos, pues por ahí va Belinda. oye, pues qué interesante de veras. Y tienes razón, fue una época en muchos aspectos oscura. Muy oscuro. Tú la viviste, que estabas muy niña quizás, pero la viviste precisamente por estar niña, desde la visión, desde los ojos, desde la óptica de estos cuatro niños, como dice la contraportada, cuatro niños que se enfrentan al asesinato violento de su padre. Entonces, este que le atribuyan al grupo guerrillero 23 de septiembre y esto que siempre te queda la duda si de verdad fueron los culpables y si de verdad los apresaron, pues es algo que queda como una huella imborrable. Y el Sí, hablar de que no todo es negativo, no todo es sobre el asesinato, el que las personas se ubiquen muy bien en la época, sobre todo jóvenes que no vivieron esa época, estaban demasiado niños o no habían nacido, se den cuenta cómo ha evolucionado el país. sin embargo, para los jóvenes, o sea, muchas de estas cosas de la cultura popular, todo el mundo conoce Star Wars, o sea, no importa qué edad tengas.
todo el mundo sabe quién fue Nadia Comaneci. O sea, yo lo que creo es que también la cultura popular, así como estaba como reventando el país por problemas políticos y de violencia, también la cultura popular empieza a crear un auge, porque la cultura popular de la tele, por ejemplo, es cuando se empieza a popularizar, porque antes en los, bueno, 40, 50 ni había teles o muy poquitas, y en los 60 todo era en blanco y negro, no se veían muchos programas de tele. Realmente el auge de la tele empieza, si lo pensamos, la Sí, televisión a color, los programas infantiles, que si Topollillo y Batman y no sé, ¿verdad? Mafalda, todo lo que ya sabemos es de los 70. Entonces, ahí está eso, ¿no? Y por otra parte, que olvidé comentar, también hay mucho tema de la música. Mi tío, que se convierte en personaje en esta novela, era gran guitarrista, tocaba la guitarra y también están de esas reuniones familiares donde se hacía carne asada, él sacaba su guitarra, tocaba, la gente cantaba, comía sus tacos de arrachera, qué sé yo, ¿no? Que es algo muy común en la sociedad regiomontana, incluso yo diría en la sociedad mexicana en general, ¿no? Entonces, las narradoras de la novela recuerdan al tío o al padre tocando la guitarra, cantando. Entonces se vuelve como esta idealización un poco de ese pasado como ideal, ¿no? Del señor que tocaba la guitarra y que luego pues fue asesinado, ¿no? Entonces se vuelve como más, tremendo, ¿no? Y también pues está todos los discos que él tenía, la música que le gustaba. Entonces, creo que lo más importante, para mí al menos lo más importante de la novela es, por una parte sí está el asesinato, sí está una investigación, pero sobre todo está la intención de recrear la vida de los personajes, más que su muerte. Cómo vivieron, cómo era esa época, a qué se jugaba, de qué se reía, qué se consumía, qué música se escuchaba, cómo eran las reuniones, los programas de la tele, a qué jugaban los niños. Entonces se va creando como un testimonio de vida a través de la novela. Y por otra parte, también está el enfrentamiento, como ya comentaba, de la hija ya mayor enfrentando un cáncer y ella a través de cada una de las quimioterapias, la uno, la 2, la 3, va reconstruyendo sus recuerdos y se va enfrentando al cáncer. También la novela habla mucho de esta enfermedad que también es parte de todo lo que no sabemos porque es una enfermedad que no se sabe todo acerca del exacto, cáncer. exacto. Todavía fallamos mucho en los diagnósticos, pronósticos y medicamentos. Es una enfermedad que no se ha podido controlar por muchos intentos que ha habido todavía. Y por otra parte, la ironía de que este personaje, Cristina, que padece cáncer, es médica, ella es doctora. Entonces, más se vuelve tremendo porque pues ella entiende perfectamente lo que está viviendo, por puesto que es doctora, ¿no? Entonces, ella por ahí en alguna parte dice que los médicos somos los peores pacientes, ¿no? Entonces, esta cosa del enfrentar al cáncer y el tratamiento del cáncer en sí también se ve en la novela, todos los pasos por los que pasa ella, cada tratamiento, desde que le ponen el catéter, las quimios, todo, las consultas médicas, y pues cómo comparte con la familia, cómo la familia lidia con todo. Y a la vez, pues está el recuerdo del padre, que es lo que le ayuda también a sortear el asunto. Entonces, yo me imagino que esta novela, por lo que nos estás platicando, la novela Todo lo que no sabemos, que se presentará en la Feria Internacional del Libro el 4 de octubre a las 8 de la noche, me estoy imaginando que las personas que vivieron la época de los 70 y que vivieron todo esto, de la televisión, de la Liga 23 de septiembre, de las canciones que se cantaban, se van a sentir muy identificados, van a querer leer la novela, pero por otro lado, quienes no vivieron esa época se van a sentir intrigados porque es algo que no sabíamos y que Sí. ahora, sabiendo un poco, leyendo esta Fíjate novela, que esto que estás vamos a poder diciendo te voy a entender interrumpir, mejor. es Sí, claro, muy interesante. Te voy a decir por qué. Los jóvenes identifican perfecto el movimiento del 68, por decirte algo, ¿no? La matanza de Tlatelolco, los estudiantes reprimidos, etcétera.
pero luego como que nos brincamos hasta los 80 y entran los partidos diferentes y son las elecciones y que se cayó el sistema y que luego ya se empezó a democratizar el país y que se crea el INE. Por eso, ¿y qué pasó en los 70? Nadie habla de los 70. Esa década se la saltan siempre. Y entonces a mí me parece que es súper importante recordar porque los 70 es lo que hace a los 80. Nada de eso hubiera sucedido sin violencia que se vive en los 70. La violencia de los 70 genera el malestar suficiente como para querer cambiar. Entonces, creo que es muy importante hablar de esa década silenciada, todo lo que no sabemos tampoco de los 70, todo lo que no sabemos de la Liga 23 de septiembre, todo lo que no sabemos del asesinato de don Eugenio, lo que no sabemos, por ejemplo, el único vuelo que se ha secuestrado en este país, lo secuestraron aquí en Monterrey, también un grupo guerrillero y se lo llevaron a Cuba. Mucha gente ni siquiera sabe esa historia que está todavía más escondida y tampoco sabemos nada del cáncer, medio como que hacemos como que sabemos, pero en realidad no sabemos mucho. Entonces, pues tiene mucho que ver con ese mundo de los secretos, del silencio y lo que hace a las familias pues seguir adelante. Cómo sigues adelante después de una tragedia, cómo te recompones como familia, los silencios que se generan, de lo que no se habla, porque la gente se pone mal, porque la gente se pone triste. Entonces, en los sistemas de protección que tenemos en nuestras familias para no hablar de ciertos temas tabús, que en todas las familias hay tabús y secretos, en todas las familias los hay, y pues de eso habla la novela justamente, ¿no? Sí, la verdad es que tienes toda la razón. Los setentas fueron como la época oscura. Muchos lo quieren enterrar por toda esta violencia que se vivió y que los jóvenes no se imaginan o piensan que ahora estamos viviendo la mayor época de violencia. Sí está muy terrible, pero, pero eso que se vivió en los 70, eso que sucedió, eso que quisieron enterrar y que siguen queriendo enterrar, eso que movía a la sociedad a querer lograr un cambio, es todo lo que no sabemos. Así Y es, todo todo lo lo que que no nos... sabemos se llama esta novela, en donde tú nos quieres un poquito develar esas cosas que no sabemos, obviamente no al 100%, nunca lo vamos a poder saber, pero que tiene que ver no solamente con política, con sociedad, tiene que ver con vida personal, tiene que ver con vida familiar, tiene que ver con vida de ocio, con la música, con los programas, tiene que ver con muchas cosas que rodearon este acontecimiento. Y también tienes razón en cuanto a que a veces a los niños los queremos proteger, pero caemos en el vicio de sobreprotegerlos. Queremos que la vida de ellos sea toda bonita, toda linda, incluso no solamente de niños, de jóvenes y a veces hasta de adultos. Queremos que imaginen un mundo de color de rosa y ocultamos bajo la alfombra todo lo que parecen estos temas tabús que podían entristecer al ser humano. Pero el ser humano tiene que entristecerse también. Es parte de un proceso de Así es. maduración. ¿Qué Y recomendarías además en ese sentido? son heridas que se quedan abiertas sin sanar justo porque no se hablan. O sea, la herida no se va, la herida ya está silenciada, que es otra cosa, ¿no? Por el tabú, etcétera. Y yo digo, bueno, en mi familia hubo un asesinato, que además un asesinato es tremendo porque hay un chorro de maledicencia de que por qué lo mataron y qué habrá Sí. hecho. Entonces se vuelve tema tan tabú que la familia ya ni quiere hablar de eso porque siente vergüenza social, porque siente que algo hicieron mal para que les pasara eso. Y ahorita que hay tantas personas que han perdido familiares por la violencia con el narco, tantos feminicidios de mujeres, pues van a entender perfectamente esta idea, ¿no? Y también pienso que todos, o sea, si no es un asesinato en tu familia hubo un escándalo, alguien se fugó con alguien, hubo un embarazo no deseado, alguien que se divorció y fue un tabú, o que alguien era gay y lo ocultaron. O sea, hay tantas cosas que la sociedad desgraciadamente castiga
y que no se pueden hablar abiertamente, que eso lastima a las familias, porque todas esas situaciones generan heridas, sobre todo en los niños, que o sea, que no alcanzan a resolver hasta que se socializan, se hablan y se dicen, ¿verdad? Claro. Entonces, creo que este tema también pues es relevante en ese sentido, ¿no? O sea, entiendo que se forman a veces sistemas de protección, como queriendo salvaguardar a alguna persona, pero esos sistemas de protección en realidad no funcionan porque sigue el problema, sigue la herida, sigue el dolor, y mientras no salga, pues va a quedarse ahí. O sea, no hay forma de que lo puedas ni sanar, ni resolver, ni nada, ¿verdad? Es decir, heridas que no terminan de cerrar Exacto. por esa sobreprotección, que queremos sobreproteger para que no haya heridas, pero la verdad es que las heridas están ahí, Es parte de la vida. Es exactamente, parte de la y entonces hacemos el efecto contrario. En lugar de que no haya heridas, estamos dejándolas abiertas. Y no me Esas puedo ni, preguntas, esas no, preguntas de los niños, ¿qué le pasó a mi papá? ¿Por qué le pasó? exacto, O sea, el niño necesita, y es su derecho saber, no me es puedo su derecho yo, saber. no me puedo imaginar la tragedia interior que vivieron esos niños al decir, mi papá fue asesinado, porque tú le puedes ocultar dentro del hogar de que murió, pero el niño sale a la calle y de eso se habla. A tu papá lo mataron. ¿Qué haría? Esos prejuicios también que dices tú que tiene la sociedad desgraciadamente, se lo merecía, no se lo merecía, qué haría, estaría en malos pasos, qué pasaría, lo confundiría, no lo confundiría. Todo eso hace que la herida se abra más. Y en lugar de proteger a nuestros hijos, los estamos haciendo que esa herida se puede incluso infectar. Así Y, es, así y es. eso es lo que yo quisiera que tú, con este libro, haces esta, no sé si consciente o inconscientemente, esta recomendación también a los padres de familia de decir, las cosas no se deben ocultar para siempre. No, porque además los niños son muy inteligentes, siempre se dan cuenta de todo. Es mentira que no se den cuenta. Lo que pasa es que no tienen a lo mejor el lenguaje o la palabra para decirle al padre o a la madre, y además porque se dan cuenta de que ellos no lo están hablando y creen que tampoco lo deben de hablar ellos. Sin embargo, sí saben, o sea, sí saben, o sea, porque los niños son muy inteligentes y se dan cuenta que algo está mal, pero no alcanzan a comprender exactamente qué, y por otra parte, rápidamente aprenden que de eso no se puede hablar. Entonces hay muchos tabús por eso en las familias, hay temas de los que no se puede hablar en una reunión familiar porque alguien va a acabar ofendido, llorando o algo va a pasar. Entonces, se me hace también importante porque pues sí se van generando heridas que se quedan ahí para siempre. Entonces, que incluso ese remedio salió peor, digámoslo así, ¿no? Entonces, un poco por ahí va, todos esos silencios con los que nos quedamos y con los que vivimos, ¿no? Es decir, este libro, aparte de ser ameno, todo lo que no sabemos, aparte de ser una intriga, un asesinato, etcétera, nos hace reflexionar. ¿Qué otras reflexiones podemos encontrar en este libro? Pues yo creo que mucho es saber vivir en la incertidumbre, Belinda, porque yo la novela la escribí mucho desde la incertidumbre. Al principio me costó mucho trabajo porque, por ejemplo, el archivo policial del asesinato de mi tío está perdido, no se encuentra. Entonces muchas cosas las tienes que reconstruir más o menos así, pero la incertidumbre es parte de la vida. O sea, es una ficción pensar que podemos controlarlo todo o saberlo todo. Más bien es al revés. O sea, el ser humano está metido en la incertidumbre. Nuestra realidad es la incertidumbre en sí. No sabemos qué nos depara el futuro, ni siquiera qué va a pasar en 2 horas.
Entonces, está escrita así, como a tientas, sí nos empeñamos en buscar respuestas, pero muchas de esas respuestas nunca van a llegar. ¿Y cómo se vive sin respuestas? ¿Cómo vives la vida sin respuestas, no? Entonces, más o menos por ahí va. ¿Cómo se vive la vida cuando tienes una enfermedad catastrófica o que puede ser catastrófica y cómo te enfrentas a ella? ¿Qué herramientas necesitas para poderlo combatir? Y pues finalmente tiene mucho que ver con el amor, con las víctimas, que hay víctimas en todas partes. O sea, yo creo que este tema de la guerrilla en México, de la guerra sucia, de la Liga Comunista 23 de septiembre, ha sido un tema tabú porque se ha polarizado, Belinda. O sea, de buenos y malos, de que, ay, hicieron esto mal, pero a la vez otros dicen, no, es que la policía los reprimió, los desapareció, los torturó, que también es cierto, o sea, hay víctimas en todas partes y de todos los lados. Entonces, mientras sigamos polarizando ese discurso, México no va a sanar esas heridas. Se tiene que socializar y hablar. No hay héroes y villanos exactamente, sino hay muchas víctimas. Hay hechos terribles, tanto de los guerrilleros que asesinaron gente como de la policía gubernamental, la Dirección Federal de Seguridad, que también hizo cosas tremendas contra jóvenes, ¿no? Entonces, mientras no entendamos eso, como sociedad y si nos sigamos peleando por ese asunto de héroes y villanos, ¿verdad? Nunca vamos a salir de este tema, ¿verdad? No se puede idealizar, ¿no? Pues sí, tienes toda la razón, María de Alba Levi. Ella es autora de múltiples novelas y que en esta ocasión nos presenta esta por demás interesante, y ya tengo ganas de leerla. Se llama Todo lo que no sabemos, es su más reciente novela. La presenta en la Feria Internacional del Libro de Monterrey en Cintermex el día 4 de octubre a las 8 de la noche. Y claro, pueden encontrar el libro cualquier otro día, no tiene que ser ese día que lo consulten. Pero sí, sí es muy interesante cuando vas a la Feria del Libro, escuchar a los autores de viva voz, verlos personalmente, y pues sí nos puede también firmar algo, claro, ¿verdad? Porque es como un tesoro la firma de un autor y es un ejemplo a seguir. Nos dio algunos consejos sobre esto de la lectura y la escritura, pero sobre todo nos adentró en este mundo tan vedado, en este mundo con una cortina que hay que recorrer para entender qué es eso, todo lo que no sabemos, y tratar de descubrir qué es lo que sí debemos saber y por qué lo debemos saber, porque hay que entender el mundo exactamente como es, pero hay que ser críticos también. María de Alba Levi, muchas gracias por estar en este programa Un Mundo Mejor. Gracias por compartir todas tus ideas, todos tus consejos, por compartirnos un poquito sobre el libro, y gracias también por darnos a nuestra ciudad de Monterrey ese orgullo de tener autoras como tú, y que nos sigas alimentando, que nos sigas nutriendo con tus novelas, que sigas compartiendo esos miedos, que sigas compartiendo eso que te molesta para que nosotros nos hagamos solidarios contigo. Gracias por haber estado con nosotros. Pues muchísimas gracias a ti y a tu auditorio. Hasta la próxima. Este fue su programa Un Mundo Mejor. Mi nombre es Belinda Jiménez y espero que nos escuchen el próximo martes. Hasta luego.